Protestas y represión en Venezuela. Escuchen ustedes y vean estas imágenes. Juanto, muy buenas tardes. Son realmente serias a propósito de las marchas y contramarchas que se están llevando en Venezuela de un tiempo a la fecha, ¿no? Recuerden ustedes que la oposición es la única manera que encontró para hacer escuchar sus reclamos, y esto es lo que pasa cuando el presidente Nicolás Maduro pone, digamos, a disposición las fuerzas de seguridad de la policía bolivariana y se encuentran estos enfrentamientos. Adelante, Federico. ¿Qué tal, Verónica? Las imágenes hablan por sí solas. La verdad que la violencia que se vio registrada, no solamente la semana pasada, sino específicamente, esto tiene que ver con lo que ocurrió ayer. Estamos hablando de 200 heridos y al menos 2 personas fallecidas luego de la marcha que realizó la oposición al gobierno de Nicolás Maduro frente a la Defensoría del Pueblo. La movilización fue pacífica, una movilización que empezó a juntarse luego de esta decisión que había tomado el Tribunal Supremo de Justicia de tomar las funciones de la Asamblea Nacional. Es por eso que en este golpe de Estado, así como lo llamaron los venezolanos, fue que salieron a la calle. El gobierno de Nicolás Maduro, ¿qué hizo? Dio marcha atrás a esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, las movilizaciones continuaron y lo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro fue directamente combatir a los manifestantes. ¿Cómo combatir? No solamente estamos viendo con los camiones hidrantes, con los gases lacrimógenos que lanzaron, sino también se hablaba que había francotiradores en distintas partes de los edificios y que tiraban bombas con gases lacrimógenos desde helicópteros. Prácticamente lo que se vivió en Venezuela, Verónica, fue una batalla campal. Nosotros estamos en comunicación en Venezuela con Juan Andrés Mejías, quien es diputado del Movimiento Popular, para que nos cuente cómo es la situación y cómo se está viviendo hoy en día y cuál va a ser la decisión que va a tomar la oposición luego de estas imágenes que estamos viendo, lo que ocurrió en el día de ayer. ¿Qué tal, Juan Andrés? Verónica Reyes y Federico Juanto te saludan. ¿Cómo estás? Gracias, Federico. Verónica, un placer estar con ustedes. Bueno, las imágenes que estamos viendo, Juan Andrés, tienen que ver con lo ocurrido en el día de ayer y principalmente te quiero preguntar, antes que nada, se está hablando de 200 heridos, alrededor de 200 heridos y sería 2 personas fallecidas. ¿Esto es así? Sí, lamentablemente hasta el día de hoy podemos notificar de que han sido asesinadas, más que fallecidas, fueron asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado 2 personas, 2 jóvenes, ambos por cierto de 19 años. El primero, Jairo Ortiz, murió en las inmediaciones de Caracas a principios de la semana pasada, y el segundo, Daniel Kelis, murió el día de ayer en el estado Carabobo, cerca también de la capital de nuestro país. Hay, como tú bien dices, cientos de heridos, muchos de ellos, la mayoría evidentemente, han sido parte de las manifestaciones, pero otros han sido simples ciudadanos que al encontrarse de alguna manera cerca de donde se han estado desarrollando estas protestas, han también sido reprimidos por la Guardia. El día de ayer, por ejemplo, Federico, la Guardia llegó a entrar a los centros de salud de la ciudad de Caracas para, incluso buscando a protestantes, lanzando gas lacrimógeno dentro de estos centros clínicos y afectando, en el caso de ayer, por ejemplo, a un bebé de 1 mes de nacido. Y esos casos pues se repiten lamentablemente en otras localidades también. Ahora, Juan Andrés, es difícil creer cómo se puede vivir con tanta violencia y esta situación que ustedes están teniendo allí en Venezuela. Ya de por sí es difícil comprender la situación que viven, socioeconómica, sobre todo no poder tener acceso a distintos productos alimenticios y también a los medicamentos, y ahora tener que soportar este grado de violencia, como bien decías recién, dentro de los centros de salud. Sí, ayer la verdad es que se traspasaron distintas barreras, no solamente este tema de agredir a la población
digamos, civil que no estaba involucrada en las protestas, sino que además se llegaron a lanzar objetos contundentes, bombas lacrimógenas, para ser más específico, desde un helicóptero que manejaba presuntamente la Policía Nacional Bolivariana. Aquí lo importante también, Federico, es que la gente que nos escucha entienda que la situación en Venezuela hoy no es la misma de hace muchos años. Hoy en Venezuela no hay dos grupos enfrentados. En las últimas elecciones que tuvimos en el año 2015, el 60% de los venezolanos votó por una oposición. Hoy todas las encuestas demuestran que cerca del 80% del país quiere un cambio. Hoy la gente o está protestando o está haciendo largas filas para poder acceder a medicamentos, a insumos básicos. Hoy en nuestro país hay realmente una necesidad de cambios y hay un gobierno que se niega a permitir ese cambio. Las elecciones que debieron realizarse el año pasado no fueron convocadas y ya van 3 meses de este año 2017 y seguimos sin conocer el cronograma electoral que está vencido y que debe dar el Consejo Nacional Electoral en la inmediatez de lo posible. Ahora, Juan Andrés, ¿cuál va a ser la decisión que van a tomar por parte de la oposición, teniendo en cuenta que hay un temor en la población, pero sin embargo ustedes hace unos minutos estaban en asamblea para decidir cuál va a ser la medida a tomar luego de esta manifestación que lamentablemente terminó con esta cantidad de heridos y estas 2 personas muertas, asesinadas, como decías? Sí, nosotros vamos a insistir con nuestra protesta pacífica. Recordemos que obviamente en una democracia lo ideal es expresarse en unas elecciones. Bueno, aquí tenemos año y medio en donde no se convocan, año y medio en lo que no se le permite a la gente tener ese derecho. Luego también en una democracia existen instituciones. La Asamblea Nacional es una institución electa por el pueblo que representa a todos los venezolanos sin distinción de partido, y ahí también se nos ha impedido hacer nuestro trabajo, quitándonos todas nuestras competencias. Incluso en Venezuela no se le paga el sueldo a los diputados desde hace meses por simples razones políticas. Y finalmente ahora que salimos a las calles se nos intenta impedir que ejerzamos nuestro derecho a expresarnos libremente. Nosotros vamos a insistir de manera pacífica, de manera firme. El gobierno trata de tildarnos de terroristas por el simple hecho de salir a la calle. El gobierno ha creado una especie de muralla política en medio de la ciudad en la que no se le permite a la oposición pasar esa línea porque lo consideran un territorio prohibido, pero ese territorio al que no nos dejan acceder es precisamente el asiento de todas las instituciones públicas de nuestro país. Así que nosotros con mucha firmeza, con mucha convicción y en el marco de lo que establece nuestra propia Constitución, vamos a seguir insistiendo y esperemos que el gobierno finalmente entienda que no puede cerrar la puerta a la mayoría de los venezolanos. Juan Andrés, por último, el estado de los heridos, ¿hay alguno de gravedad? ¿Sabés cuál es la situación de ellos? Hasta ahora todos los heridos se mantienen estables. Yo quiero ser muy responsable en señalar lo que está ocurriendo acá. Hasta ahora el gobierno ha sido hábil en reprimir con mucha fuerza, con mucha dureza, pero lo ha hecho con equipos antimotines, lo ha hecho con gas lacrimógeno, lo ha hecho en la mayoría de los casos, por lo menos en Caracas, con perdigones. Esto no quiere decir que la represión esté justificada ni que esté bien efectuada, todo lo contrario, ha sido el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, en Caracas al menos hasta ahora no se han registrado heridos de bala. No así ha sido en el interior, en donde estados como Táchira, Anzoátegui y Carabobo, que te mencionaba hace algunos minutos, sí han habido heridos de bala, balas de fuego, disparadas, no se sabe a final de cuentas por quién, porque en muchos casos las autoridades actúan con grupos parapoliciales que pues, actúan con total impunidad. Sin embargo, bueno, el reporte oficial no lo tenemos hasta ahora todavía, Federico, seguimos recabando la información. Juan Andrés, muchas gracias por la comunicación. Nosotros vamos a seguir en contacto para saber minuto a minuto lo que está ocurriendo en Venezuela. Como recién decíamos, las imágenes son muy violentas de lo ocurrido en el día de ayer, y vos que nos confirmabas de estas 2 personas que han sido, a tu entender, obviamente asesinadas, y la cantidad de heridos que ya ha superado más de los 200. Muchas gracias por la comunicación, Andrés. Gracias a ustedes. Ahí escuchábamos, Verónica es un diputado de Voluntad Popular, hubo una asamblea en el día de hoy y la oposición va a empezar a tomar medidas con respecto a lo ocurrido en el día de ayer y ver cómo va a continuar esta semana y la semana que viene, si van a hacer una nueva manifestación, teniendo en cuenta la violencia que vivieron los venezolanos en el día de ayer, que repetimos, más de 200 heridos y 2 personas fallecidas.